Buenas, perdón. Desde hace tiempo yo quiero hablar de este tema, pero como sé que este tema va a traer controversias, y lo más probable es que no me dejen entrar en las iglesias, pero yo quiero hablar acerca de los diezmos y las ofrendas. Yo tengo 40 años en el Evangelio, viendo cualquier barbaridad de pastores, pidiendo cualquier barbaridad de cantidad de dinero a cuenta de diezmos u ofrendas. Por ahí yo le escuché a alguien decir que las ofrendas debieran ser más altas que los diezmos. A lo mejor es verdad, porque según las escrituras, según lo que enseña Pablo en 1 Corintios 4:16, era que tenían que dar conforme a lo que ellos fueron prosperados. Dios no critica que tú tengas mucho dinero, que seas millonario, porque en la iglesia está lleno, el Antiguo Testamento está lleno de grandes millonarios. Abraham era millonario, Isaac era millonario, Salomón, dice en la Biblia que Salomón era uno que como Salomón no habrá ni habrá más nunca ninguno tan rico y tan millonario como lo fue Salomón. Pero no es porque tengas mucho dinero lo que yo estoy hablando aquí. Es lo que tú haces con ese dinero que el pueblo te da por exigencia tuya como pastor o como líder. Si Dios se dio a sí mismo gratis, sin cobrarle un centavo, ni siquiera el Dios Padre, que Él sabía que era Dios Padre, que Él estaba por debajo del Padre, lo que tenía era que obedecerle al Padre. Y lo hizo de buena gana, porque quiso. Porque él dijo que a nadie le quitaba la vida, él la ponía porque él quería. Les voy a echar un cuento rapidito. Abraham ni siquiera era judío. Abraham venía de Ur de los Caldeos, una tierra pagana. Y desde allá, ¿cómo será que no encontró ninguno en la tierra de Israel, en aquellas tierras, en aquellos tiempos, que mandó a traer a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos? Y lo fue trayendo, y lo fue trayendo, y lo fue trayendo, hasta que lo llevó a donde lo llevó. Pero en ninguna parte dice que Dios le exigiera a Abraham que le diera diezmos. En ninguna parte. Nunca. Solamente se ve cuando los reyes robaron a Lot, que es su sobrino, y se lo llevaron. Entonces él fue con sus 300 criados o 300 trabajadores y fueron todos a buscar a rescatar a Lot. Y lo rescataron. Y él mismo le dio a Melquisedec. Eso creo que está en Génesis 28. No, Génesis no. ¿Dónde es que está eso? ¿Dónde es que está, Dios mío? Bueno, no importa. Yo sé que ahí lo dice. Y él le da a Melquisedec, que era en semejanza al Mesías, al Hijo de Dios, que tampoco lo era. Es otra harina de otro costal. Ese era un título que se le daba a la persona bueno, pero esa es harina de otro costal, no me voy a meter con eso. Y él le da a Melquisedec el 10% o el diezmo del botín, o sea, de lo que él ganó en la guerra que tuvo contra estos reyes para quitarles a Lot, para rescatar a Lot. No se habla más en la escritura de que Abraham diera diezmos antes ni diezmos después de eso. No se habla más en la escritura acerca de eso. Pero también se vuelve a nombrar eso cuando Jacob, él amaba a Dios, sí, sabemos que amaba a Dios y todo lo demás, pero era un poquito medio tracalerongo, porque él engañó a su padre con el apoyo de su madre, él hizo ciertas cosas y tal, hasta se atrevió a hacer un pacto con Dios y le dijo, si tú me bendices, si tú me prosperas, si tú me acompañas, a donde quiera que yo vaya, eso está en Génesis 28, aquí lo tengo anotado, si tú me haces todo eso, yo te voy a dar un diezmo de lo que yo gane. Qué atrevido, ¿no?
qué atrevido Jacob. Y lo hizo. Y eso fue la única vez que se habla de que se dio un diezmo. Pero los cristianos de hoy en día, es que yo no entiendo de verdad no lo entiendo ni lo voy a entender a menos que me lo expliquen. Yo a veces oigo a los cristianos evangélicos, a los pastores, porque yo he oído a todo el mundo, los he oído. Y todo lo que me hablan acerca de los diezmos es el mismo Señor hablándole al pueblo judío. En ninguna parte dice que es para los gentiles. Lo único que sí yo he oído es que Pedro es reprendido por el mismo Pablo y por lo demás porque él estaba judaizando a los gentiles. O sea, los estaba obligando a diezmar, si es posible a circuncidarse, a hacer cosas que solamente le concernían a los judíos, no al gentil. Y cada vez que los oigo, ¿y dónde dice allí que es para los gentiles? No me saben contestar. Le hablo a otro pastor, me dice, ¿y dónde dice ahí que es para los gentiles? No me contestan. Entonces, claro, yo le digo, bueno, entonces vamos a hacer un silo aquí grandote, yo te traigo para acá. Y tenía que ser el diezmo en bienes, no en dinero. Entonces un pastor se atrevió, porque me lo dijo en mi cara, en su propia iglesia, que yo creo que ya se fueron de aquí. Me dijo que era que antes no se manejaba el dinero, por Dios, como si uno fuera bruto, ignorante, o a mí no me importa que crea que él creyera que yo era ignorante, sino que él mismo, que él se estuviera oyendo y él se estuviera creyendo lo que él se estaba diciendo, que no se manejaba el dinero en aquel tiempo. Claro que se manejaba. Los judíos, para el perdón de los pecados, a Moisés se le mandó a hacer un tabernáculo. ¿Quién se lo mandó a hacer? Jehová de los ejércitos, Dios Padre. Y le dijo las medidas y tal, todo como tenía que serlo. El lugar se llamaba Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino era la entrada a los atrios. Para entrar al lugar santo había un ritual que tenía que pasar por allí el sacerdote de turno. Al entrar al lugar santo, allí había otro grupo de sacerdotes, como decir aquí, que te digo yo, en las iglesias, los diáconos de turno, o bueno. Y preparaban al sacerdote de turno para que entrara al lugar santísimo, para que él purgara los pecados de todo el pueblo de Israel por un año, para perdón de los pecados por un año. Pero resulta que vamos a poner que yo y mi familia y yo, no vivíamos cerca del lugar y teníamos que vivir, digamos que yo vivía como a 5 kilómetros de allí. ¿Qué hacía? Vendía todo sus corderitos, lo que fuera a diezmar. Porque solamente diezmaban aquellos que tenían tierras o ganado. Nadie más podía si no tenías como hacías. Lo que hacía eran torticas. Sí sabía yo de que por lo menos si yo era pobre y tal, yo le podía decir, mira, yo puedo estar contigo y entre los dos, eso era entre las familias. Pero no era solamente el que tuviera ganado. El diezmo que el Señor exigía era que saliera de la tierra y del ganado. De la tierra y del ganado. Entonces, ¿qué hacía la persona? Lo vendía todo lo que tenía apartado para el Señor, para ese gran día de la propiciación de sus pecados, del perdón de los pecados por un año, y lo llevaba por fin al lugar a donde tenía que llegar. Una vez que llegaba allá, ¿qué hacía? Estaban los judíos más rolos de vivos, con todo ese templo lleno de corderitos, de palomas, de torticas, de trigo, bueno, todo lo que a ellos les parecía. Y se lo vendían a la gente que venía de afuera con dinero para comprar lo que ellos habían vendido en su tierra y poderlo ofrecer allí para que fuera quemado en incienso, allí en los atrios, en el altar de los sacrificios. Bueno, eso es un ritual, eso es una historia muy larga. Y eso lo hacía para que ahí diezmaban. Pero ¿qué era eso? Que eso es lo que me llama la atención. Eso era de esa comida, de eso que ellos llevaban y todo lo demás. Todo el pueblo participaba comiendo. Todo el pueblo participaba. No solamente los levitas, ni los sacerdotes, ni los que se estaban encargando del templo.
todo el pueblo participaba. Aquí yo no he visto eso nunca. Hoy en día, me viene a la memoria ahora, los judíos no están diezmando, que yo sepa, a menos que estén diezmando en la sinagoga, pero no tienen templo. Porque hay una parte en la Biblia que dice que el dinero era dado, los únicos que recogían, ¿verdad? Lo que se daba allí, las comidas y eso lo hacía el Señor para que hubiese alimento en mi iglesia. Eso era alimento para que hubiese alimento en su casa. ¿Qué tenías que llevar? Todo lo que tú producía tu tierra o tu ganado, si tenías tierra y ganado. Entonces, los levitas eran los únicos que recibían todo eso. Pero todo el pueblo, una vez al año, comía de todo. Ahora, dice también la Escritura, ¿por qué? Es lo que mira, eso a mí no me cabe en la cabeza. Si tú eres un pastor o eres un teólogo y sabes mucho de la Escritura, yo no sé mucho. Yo porque me gusta leer y me gusta escudriñar y me gusta... No quiero ser engañada más. ¿Por qué? ¿Qué haces tú con ese dinero? ¿Es para ti solamente? Mira, yo recuerdo una vez un pastor aquí, en esta ciudad, que un día empezó a recoger y la gente se quitaba las cadenas de oro. Ya yo vendí todo mi oro, porque como aquí no se puede tener oro, yo vendí las cadenas, todo lo que era de oro yo lo vendí. La gente lo regalaba y se lo dieron. Y una hermana viene al otro domingo furibunda porque se dio cuenta que una de las hijas del pastor tenía puesta muy engalanada una cadenita que ella había ofrendado. Cuando ella se lo dice al pastor, el pastor le dice que ella no tiene nada que ver con eso, porque él es parte de esa iglesia y él es el pastor y él tenía derecho a eso, porque para ellos era. ¿Qué tal? Se lo iban a llevar las hormiguitas a ese pastor. ¿Dónde dice eso en la Escritura? No que seas millonario, vuelvo y repito, no que seas millonario, sino qué haces tú con ese dinero. Si no es dinero lo que tienes que pedir. ¿De qué vivía No se habla del dinero, no se habla de diezmo ni de antes de Abraham ni después de Abraham. Nunca más. Que yo sepa, Abraham nunca diezmó. Nunca. Ni Jacob tampoco. Jacob lo que hizo fue un pacto quiso hacer un pacto con Dios. Pero sí lo bendecía. Si no lo bendecía, nada. Y si tú eres tan cristiano y si crees tanto en los diezmos, ¿verdad? Pues debes cumplir netamente con la ley, circuncídate. Cada 3 años tienes que dar todos los diezmos que recojas a los huérfanos, a las viudas y a los sacerdotes. Y cada 7 años, que si tú tienes 7 años en la iglesia, ese año número 7, tú no debes dar ningún diezmo en ningún momento en todo el año. Porque ya son 7. Eso es escritural. Yo no lo estoy inventando. Eso lo dice la Escritura. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Entonces, a mí me duele en el corazón de que haya gente, pastores, conocedores de la Escritura, a quien yo amo mucho. Y no se han dado cuenta de qué vivía Pablo. Pablo trabajaba. Pablo hacía carpas. ¿Y Pablo qué pedía? Ofrendas. ¿De qué vivía la iglesia primitiva? De las ofrendas. De las ofrendas, de lo que tú tuvieras. Al principio, cuando fueron a abrir la iglesia, empezaron a vender todo lo que tenían y vino Ananías y Zafira, que se creyeron más vivos que todos, y engañaron a quién, al Espíritu de Dios, porque a Pedro no lo pudieron engañar. Y por eso se murieron, porque engañaron al Espíritu de Dios, diciendo que habían vendido su heredad en tanto y les resulta que la habían vendido en más y se quedaron con una parte, cuando eso era voluntario.
Pero diezmos, nunca exigieron, ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo, solamente al pueblo judío. Y hoy en día, el pueblo judío, después del pleito de la Segunda Guerra Mundial, tengo entendido, esos libros se perdieron. Y como ellos no saben quién es levita ahora, de dónde vienen los levitas, ni como se perdieron esos libros, hoy en día ellos no pueden dar esos diezmos a los levitas, porque no saben quién es levita, porque esos libros se quemaron cuando la destrucción del templo. Jesús no era levita. Jesús era de la tribu de Judá. Pablo era de la tribu de Benjamín. No eran levitas. O sea, ninguno podía decir quién es levita, hoy en día no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Entonces, todo lo que dice aquí, lo tengo anotado porque se me olvida. La iglesia, hoy en día, lo que yo no entiendo es, el mismo Abraham, cuando rescata a Lot, él da diezmos no de su haber, no de su dinero, él da diezmos del botín, de lo que él había recogido cuando rescató a Lot, a su sobrino Lot, no de su dinero. Y él era millonario, él tenía mucho dinero, todos ellos tenían mucho dinero. Es que no es por la cantidad de dinero que tú tengas, es por el hecho de que hoy en día estás usando los diezmos para obligar al pueblo a que te dé dinero. Cuando yo sé que la Biblia dice que la raíz de todos los males es el dinero. Y si Dios dice que la raíz de todos los males es el dinero, ¿cómo te va a poner Dios a manejar dinero cuando tú lo que estás haciendo con eso es un desastre? Yo sé que hay buenos pastores, yo los conozco y los pudiera mencionar, que los conozco y son buena gente, son bellos, son dulces, son honrados, honestos, pero no saben, yo sé que debe ser que no conocen bien ese asunto, creo yo, yo tampoco sé, pero hasta donde creo, no lo conocen, porque por maldad no lo están haciendo. Ahora, el que lo hace por maldad, el que lo hace porque es rapaz, porque es astuto, porque lo que quiere es ganar dinero y obligar a los demás a recibir dinero, ese está pecando deliberadamente y se le espera una horrenda expectación de juicio, porque está recogiendo dinero de los santos cuando no lo tenía que hacer, cuando no lo debe hacer. Tal vez, que me lo expliquen, que alguien me explique bíblicamente. No es que yo tenga que yo sepa mucho, yo no sé mucho, pero precisamente porque no sé mucho, es que quiero saber, que me lo expliquen bíblicamente, porque según yo leo las escrituras, y yo estoy leyendo acá, que eso era para que hubiese alimento en su casa, y solamente era de lo que se recogía de la tierra y del ganado, no dinero. Es más, cuando ellos traían el dinero, tengo que recordar eso, y llegaban al templo a comprar lo que ellos habían vendido en su tierra para llevar el corderito al lugar, a los atrios, ¿quién recibía el dinero? Los sinvergüenzas que estaban ahí vendiéndolo. Cuando llegó Jesús y se dio cuenta de eso, le dio tal ira que los empezó a tumbar todo, y como los llamó, cueva de ladrones, habéis convertido el templo de mi padre como cueva de ladrones. Los llamó ladrones a los judíos de aquel tiempo. Ojo, yo no estoy llamando ladrón a ningún pastor. Ojo, cuidado, malinterpretan. A los judíos, Jesús mismo los llamó ladrones, porque estaban haciendo eso cuando no había necesidad. Si era dinero de que tenían que dar en ese momento, porque era para perdón de los pecados, era para diezmar sus primicias. ¿Para qué lo iban a comprar entonces si ya traían el dinero en la mano? Ya lo traían en la mano. Cueva de ladrones convirtieron el templo del Señor. Jerusalén, Jerusalén, le dijo al Señor, ¿cuántas veces quise
arroparlos como una gallina cuida a sus polluelos, y no quisisteis. He aquí vuestro tiempo los he dejado desierto, y no me volveréis a ver hasta que no digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso se lo dijo Jesús a ellos cuando iba saliendo del templo. ¿A quién? A los judíos. Porque él sabía lo que estaban haciendo. Estaban robando a Dios. En Malaquías 3, 8 a 10 dice que vosotros todos me habéis robado. ¿Pero a quiénes? A los judíos. Porque él sabía lo que estaban haciendo. Robando. Sí se manejaba dinero en aquel tiempo. Claro que se manejaba dinero. Pero ¿cómo se equivocan, Dios mío? ¿Cómo jugamos con el Dios Todopoderoso? ¿Quién giró contra Dios y le fue bien? Es que no se acuerdan de ese versículo. ¿Quién giró contra Dios y le fue bien? Vamos a informarnos, vamos a entender lo que tenemos que hacer de parte de Dios. No se dejen engañar más. ¿Quieren diezmos? Llévale un camión de trigo, llévale un becerro, una vaca, se la pones ahí, lleva lo que sea. Pero no dinero. Los diezmos son para los judíos y netamente para los judíos. Cada 3 años para las viudas, los huérfanos y los sacerdotes. Y cada 7 años tú no dabas diezmo. No debes dar diezmo. Si de verdad vamos a llevarnos por la ley, pues no cobren diezmos el 7º año de cada creyente que tenga ya 7 años ahí. Porque eso lo dice la ley. Y me llamó la atención algo que dice aquí, que lo leí, que dice que en Deuteronomio 21, del 18 al 21, que cuando el hijo era contumaz, era tremendo y qué sé yo. ¿Sabes lo que hacían? Lo ponían ahí y lo apedreaban hasta que se moría por contumaz. ¿Harías tú eso con tu hijo? Eso es la ley. Ahora, si vamos a llevar la ley a medias, llévala completa o no la llevas. Por ahí anda un muchacho, yo lo conozco, que dijo que él era de la coral. Ahora es mesiánico. Yo no creo en los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos son aquellos que fueron judíos de nacimiento y de creencia y conocieron a Cristo. Pero ahora hoy en día, aquí en Venezuela y en todas partes del mundo, un católico, fue católico, se hizo evangélico, ahora es judío mesiánico. Eso no es judío mesiánico nada. Ahora él dice que nosotros estamos en doctrina de error también. Pero como él está ahora siendo pastoreado por un judío, que según él es judío mesiánico, allá él. Pero yo no lo puedo criticar, allá él y su creencia y su doctrina. Y si están diezmando, amén, porque eso es lo que ellos creen. Pero yo no vivo bajo la ley como los judíos. Yo vivo bajo la gracia. Yo vivo bajo la fe en Cristo Jesús. Por eso es que yo no creo en los diezmos hoy en día, en dinero, sino en las ofrendas. De eso debe vivir un pastor. Y sí creo que las ofrendas deben ser un poquito más altas que los diezmos, porque la Biblia dice, según como tú hayas prosperado. Pero es que lo hacen así para obligar a la persona a diezmar. Eso no es para el gentil, no es para el gentil. Y yo espero, aspiro y anhelo de todo corazón que no por eso me vayan a cerrar las puertas de las iglesias. Porque yo estoy diciendo una verdad, que la vengo estudiando desde hace tiempo. Y no es que yo me las sepa todas, no. Explíquenme, hablen conmigo. No es porque yo sea non plus ultra que yo tengo que saberlo, no. Explíqueselo al pueblo, pues. Pero es que yo he visto, lo veo porque es que yo veo cómo se han llenado de dinero. ¿Pero qué hacen con ese dinero?
No, vuelvo y repito, no que sean millonarios. ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Por qué no hacen una explicación así que se pueda comprobar contablemente lo que hacen con el dinero que reciben de los diezmos y las ofrendas al pueblo o a los santos del pueblo, que son los que están dando los diezmos? Hagan un recuento, porque tenemos derecho a saber qué está haciendo con el dinero. Se llenan de dinero y de lujos. Antier hay una mujer ahí predicando, pero súper lujosísima, que no importa que tenga lujos, ¿qué está haciendo con ese dinero? ¿Está ayudando a alguien? Entonces explícalo, porque yo tengo derecho a saber qué estás haciendo con ese dinero, que no es tuyo, porque la persona que lo dio no se lo dio a los pastores, se lo dio al Señor. Pero la Biblia dice que es para que haya alimento en la casa, no con dinero, sino alimento. Amén. Que Dios me los bendiga. Espero que me sepan entender y sepan captar lo que yo estoy diciendo. Y aquí estoy, esperando respuesta. A ver qué me dicen, porque la verdad sigo sin entender. ¿Por qué piden diezmo cuando no nos concierne, no nos pertenece a nosotros dar diezmo? A nosotros se nos dijo de las ofrendas, desde Apocalipsis, desde el Génesis hasta Apocalipsis. En ninguna parte habla de dar los gentiles diezmos, sino que me lo busquen. Y yo lo comienzo a estudiar también. Y así lo voy a enseñar. Amén. Dios me los bendiga.